Saludos jóvenes, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. De verdad me encantaría poder estar compartiendo cara a cara con ustedes y poder tener un buen tiempo divirtiéndonos con los juegos, con los retos. Pero bueno, por ahora tenemos que aprovechar la bendición de la tecnología y de las redes sociales, que podemos de alguna manera mantener un contacto, aunque no nos podamos ver por el momento cara a cara. Pero créanme que de verdad deseo y anhelo mucho poder estar con ustedes y poder seguir compartiendo. Ahora, en la mañana de hoy voy a aprovechar a compartir con ustedes un mensaje sobre, obviamente, la palabra de Dios. Ahora, hoy quiero hablarles de un personaje que resulta ser un muy mal ejemplo. Y quizás suene un poco extraño que quiera enseñarles sobre un personaje de la Biblia que sea un mal ejemplo. Y tenemos que estar claros que en la Biblia existen dos tipos de personajes. Los personajes que son buenos ejemplos y los personajes que son malos ejemplos. Ahora, claro está la idea de que Dios presente en su palabra buenos ejemplos, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como el rey David, como Moisés, y para de contar. Es que nosotros, viendo su ejemplo, podamos aprender, seamos capaces de copiarlo y podamos obedecer y honrar a Dios a través de los buenos ejemplos. Pero Dios también permite que en su palabra veamos malos ejemplos. Y la idea de los malos ejemplos no es que usted los siga, sino al contrario, que ustedes puedan distinguir cuando hay un mal ejemplo en la Biblia y viendo ese mal ejemplo, entonces ustedes puedan decidir ir en dirección opuesta, ser distintos y no copiar los malos errores de ese mal ejemplo. Y yo creo que es muy útil que la Biblia haga eso, porque si nos ponemos a ver, ninguno de nosotros está rodeado única y exclusivamente de buenos ejemplos, sino que a nuestro alrededor, en la casa, en la comunidad, en donde estudias, quizá para los jóvenes mayores donde trabajas, o incluso en la iglesia, hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Y ustedes tienen que aprender a ser sabios y decidir qué ejemplo van a seguir, el bueno o el malo. Entonces, en esta oportunidad te voy a compartir el mal ejemplo de un joven llamado Esaú. Y la idea, y es básicamente el título de esta enseñanza, es: no seas como Esaú. Entonces, el título de esta enseñanza: no seas como Esaú. Pero para profundizar en el mal testimonio de Esaú, vamos primero a tener un tiempo de oración. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego, Dios poderoso, para que seas tú guiándonos a través de tu palabra en esta enseñanza. Gracias, Señor, por los jóvenes de la Iglesia Palabra de Vida. Te ruego una bendición especial para ellos, que tengan un oído atento, un corazón dispuesto, y que seas tú, Señor, de verdad mostrándonos a través de tu Espíritu aquello que necesitamos ver, aquello que necesitamos comprender. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, vamos entonces a empezar nuestra historia o nuestro mensaje en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 27 al versículo 34. Ahora, vamos a
a dar una pequeña introducción de Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú es hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Vamos a ordenar aquí. Abraham es un hombre que Dios eligió para comenzar una nación para Dios, ¿verdad? En el futuro esa nación se va a convertir en la historia de la Biblia en el pueblo de Israel o en la nación de Israel. Pero esta nación comenzó con Abraham, un hombre que creyó a Dios, fue fiel a Dios y fue obediente a Dios. Por su obediencia y fidelidad, el Señor permitió que Abraham pasara la promesa y la bendición de convertirse en una nación a su hijo Isaac. Isaac también fue fiel, Isaac también fue obediente. Por eso Dios permitió que la bendición que Isaac había recibido de Abraham pudiera pasarla a sus hijos. Ahora, Isaac tenía 2 hijos. El mayor era Esaú y el menor era Jacob. Pero estos 2 eran hermanos gemelos. Eran gemelos idénticos, pero solamente había una diferencia en ellos. Esaú era muy peludo. La Biblia dice que era velludo completamente. Aún el día que nació básicamente cubierto de... O sea, ya tenía pelo en su cuerpo. Y a medida que fue creciendo fue mucho más peludo. Pero por el otro lado tenemos a Jacob. Es su hermano gemelo menor. Y Jacob, a diferencia de Esaú, es completamente lampiño. O sea, no es una persona que tenga mucho pelo. Ahora, Dios tenía un plan con Jacob y Dios tenía un plan con Esaú, ¿sí? Para que ambos pudieran cumplir ese plan, tenían que recibir la bendición de Dios. Y esta bendición se la podía dar su padre Isaac. Ahora, el asunto está en que Esaú no era un buen creyente. Esaú no era una persona muy espiritual. Esaú no era una persona muy atenta a quién es Dios, su palabra y qué hacer para obedecerlo. Y déjame decirte una cosa. A veces me da temor de que en la iglesia tengamos jóvenes que sean como Esaú. Gente, o mejor dicho, jóvenes que se están criando con la palabra de Dios, están ganando conocimiento de la palabra de Dios y asisten a la iglesia y tienen una Biblia y de aquí de vez en cuando oran y de repente van a las actividades, algunos empujados, otros arreados, otros con la idea de que bueno, voy a ganar un premio, voy a ganar un viaje, algo por el estilo. Y me preocupa es que a pesar de que estén en la iglesia, no le den valor a las cosas de Dios. Realmente no tengan un verdadero interés, una verdadera preocupación por agradar a Dios y buscarlo de todo corazón. Mira el mal ejemplo de Esaú. En Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34 dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom,
Ahora, Edom significa en hebreo rojo. Este fue un sobrenombre que le pusieron a Esaú, pero ya vas a entender por qué le colocaron ese sobrenombre rojo. Ahora, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Y termina diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, la Biblia nos dice que Esaú y Jacob, a pesar de que eran hermanos gemelos, tenían personalidades muy distintas. Esaú era un guerrero fuerte, habilidoso, cazador, que todo el tiempo se la pasaba en el campo cazando animales y los cocinaba. Por el otro lado tenemos a Jacob, que era un muchacho más quieto, más tranquilo, más sereno, y era bueno cocinando en su casa y era bueno atendiendo las cosas de la casa. Ahora, un día Esaú no pudo conseguir comida, no pudo cazar un animal. De repente llega cansado, porque imagínense, él saldría a las montañas, saldría al desierto, y caminar tanto y no encontrar nada. Él de verdad tenía mucha hambre. De repente llega a su casa, y cuando llega, Jacob está cocinando Jacob un potaje. Y este potaje era como un guiso, pero rojo, ¿no? De ahí es donde le ponen el sobrenombre Edom. La gente recordó por mucho tiempo, por muchos años, hasta el sol de hoy, cómo él hizo un negocio por ese plato de potaje rojo. Ahora, fíjense bien. Este Saúl se estaba muriendo de hambre, o tenía mucha hambre. Y él decide cambiar con su hermano Jacob su primogenitura por un plato de comida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Su primogenitura era ser el primogénito significaba que era el primer hijo o el hijo mayor. Y en la cultura donde ellos vivían, el hijo mayor recibía una bendición especial de parte de sus padres. En este caso, Esaú sabía que si si Isaac lo bendecía por su primogenitura, él iba a tener una bendición especial de parte de Dios. Pero, ¿qué tanto valor le daba Esaú a la bendición de Dios? Fíjate la respuesta que él da. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Escúchame bien, la primogenitura era la bendición que Esaú podía recibir de parte de Dios. Pero para Esaú, ser bendecido por Dios no era algo especial, no era algo valioso, no era algo importante. Y la menospreció y la despreció tanto que fue capaz de cambiar la bendición de Dios por un simple plato de comida. No fue que hizo un trato con Jacob, bueno, que de aquí en adelante tú siempre me vas a cocinar. No, bueno, dame por lo menos toda la olla del potaje. No. Para Esaú, la bendición de Dios valía tan poco que la cambió por un solo plato de comida. Ahora, no seas como Esaú, número uno, porque él menospreció
la bendición de Dios. Ahora, joven, señorita, te hago la pregunta, ¿qué tanto valoras tú la bendición de Dios en tu vida? Escúchame bien, los seres humanos podemos sufrir las 1001 cosas en esta vida. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, accidentes, todo tipo de cosas podemos sufrir. Y lo único que puede ayudarnos a escapar de todos esos conflictos y de todos esos problemas es tener la bendición de Dios. Hay gente que ha estado cerca de la muerte, pero recibe la bendición de Dios y se libera. Hay personas que han tenido un montón de problemas familiares, emocionales, pero teniendo la bendición de Dios lo solucionan. Mira, la bendición de Dios es poder saber, poder estar seguro que Dios va a estar a tu lado, acompañándote, ayudándote, defendiéndote, permitiendo que todas las cosas te salgan bien. Cada ser humano necesita urgentemente la bendición de Dios. Pero fíjate a Esaú. Esaú no le importó para nada si Dios está o no está conmigo. Ahora te hago la pregunta, ¿eres tú un joven como Esaú? ¿Realmente buscas darle, o mejor dicho, buscas demostrarle a Dios que Él es valioso para ti? ¿Cómo puedes mostrarle a Dios que Él es valioso para ti? Escúchame bien, el tiempo que tú pasas en oración le muestra a Dios si de verdad te importa. El tiempo o lo mucho que a ti te importa aprender de la Biblia, conocer más la Biblia, honesta y sinceramente le demuestra a Dios lo mucho que tú valoras su bendición, su presencia en tu vida. Escúchame bien, el esfuerzo que tú haces para luchar contra tus tentaciones, el esfuerzo que tú haces para apartarte del pecado, para cambiar tu vida y seguir al Señor, ese tipo de cosas le demuestra a Dios que tú realmente le valoras y le amas. No seas como Esaú, que Esaú vio lo que Dios le estaba ofreciendo y luego vio un plato de comida y prefirió el plato de comida que tener la bendición de Dios en su vida. Entonces realmente no seas como Esaú, porque Esaú menospreció la bendición de Dios. Ahora, otra cosa que podemos ver en Esaú es que así como Esaú no valoraba, no le daba importancia a la bendición de Dios, Esaú tampoco tenía temor de Dios. Y escúchame bien, es importante que tú tengas temor de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Ser incapaz de desobedecer a Dios o ir en contra de Dios, sabiendo que Dios tiene el poder para castigarme, sabiendo que Dios tiene el poder para traer consecuencias en mi vida si yo no le obedezco. Escúchame bien, Dios está dispuesto a bendecir la vida de todo ser humano. Pero cuando un ser humano no le da importancia a su palabra, entonces Dios puede permitir que maldiciones y consecuencias alcancen tu vida. Ahora, cuando tú te das cuenta, si desobedezco a Dios y doy este mal paso, me voy a poner contra de Él y eso va a traerme problemas. Entonces, mejor no lo hago,
Ahí tú estás demostrando que tú tienes temor de Dios. Pero cuando tú sabes que algo es malo, y tú sabes que, mira, eso te va a poner contra Dios, y no te importa, sino que haces lo que te da la gana, entonces estás demostrando automáticamente que tú no tienes temor de Dios. Y cuando tú no tienes temor de Dios, pues no te importa romper los mandamientos de Dios. Entonces, no seas como Esaú, porque número uno, menospreció la bendición de Dios, pero número dos, no hizo caso a las órdenes de Dios. Vamos a chequear esto. Recuerda que Esaú viene de Abraham, ¿verdad? Abraham era su abuelo, Isaac su padre y Esaú el hijo. Ahora, en Génesis capítulo 23, Génesis capítulo 23, versículo 4, dice así, estas son palabras de Abraham: extranjero y forastero soy entre vosotros. Fíjate bien, Abraham decía que él era un extranjero y forastero. En ese tiempo, Abraham vivía cerca de los cananeos. Dios le había dicho a Abraham: yo te voy a bendecir para que tú te conviertas en una gran y poderosa nación. Pero te voy a colocar una condición. Y esa condición es que tú no te mezcles con los cananeos. Porque los cananeos son una nación que no me obedece, no tiene temor de mí, sino más bien están contra mí. Entonces Dios le dijo a Abraham: no quiero que tú te mezcles con los cananeos. ¿Sí? Ahora, ojo, hoy en día nosotros como cristianos tenemos que aprender también a ser forasteros y extranjeros en este mundo. ¿Qué es un extranjero? Una persona que no pertenece al lugar en donde está. ¿Y qué es un forastero? Una persona que está allí pero no pertenece allí. Te hago una pregunta. ¿Eres tú un cristiano que se identifica con Dios y la gente puede notar, mira, Dios tiene una relación con él? ¿O fácilmente te mezclas con lo mundano, con lo pecaminoso, con lo que no agrada a Dios? Abraham comprendió: Dios me va a bendecir y voy a poder ser parte de sus planes si soy extranjero y forastero. ¿Y qué dijo Abraham? Soy extranjero, soy forastero. Ahora, Abraham quería que Isaac también ganara esa bendición. Por eso, en el capítulo 24, versículo 3, dice así: y pon ahora tu mano debajo de mi muslo, pero en versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de los cananeos, entre los cuales yo habito. Cuando Abraham iba a morir, él quería asegurarse que Isaac no se casara con una mujer cananea, porque de esa manera Isaac iba a dejar de ser un extranjero, iba a dejar de ser un forastero, iba a terminar mezclándose con el pueblo que Dios no quería. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham le encargó a un siervo de él que fuera al lugar donde estaba la familia original de Abraham, para que de allí tomaran una esposa para Isaac. Pero fíjate, Abraham se dio cuenta que para obedecer a Dios tenía que ser un extranjero y un forastero para los cananeos. Luego ayudó a Isaac a que encontrara una esposa que no fuera cananea. Y tanto Abraham como Isaac entendieron que si nos mezclamos con los cananeos vamos a desobedecer a Dios. Pero mira lo que dice capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 34. Capítulo 26 de Génesis, versículos 34 y 35. Y dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo,
y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac y Rebeca son los padres de Esaú. Ahora, fíjate bien. Dios quería que Esaú tuviese una sola esposa. Y en lugar de tener una, en realidad tuvo dos. Y ni siquiera eran sus esposas, sino eran básicamente como concubinas, cosa que a Dios no le agrada. Ahora, de paso que tenía dos mujeres, que eso ya es un tremendo pecado. Judith era hija de un hombre que era eteo y Basemat era hija de otro hombre que era eteo. Y los eteos eran un pueblo que pertenecían a los cananeos. Entonces te hago la pregunta: si Abraham fue forastero y no se mezcló con los cananeos, si Isaac fue forastero y no se mezcló con los cananeos, ¿qué debía hacer Esaú? Esaú debía seguir el mismo ejemplo y no mezclarse con los cananeos. Pero como él menospreciaba la bendición de Dios, tampoco valoraba los mandamientos de Dios. Y por eso, ¿qué terminó haciendo Esaú? Lo que le dio la gana. Dios le había enseñado, es una sola esposa, él tomó dos. Dios le había dicho, no te mezcles con los cananeos, y él vino, fue y se mezcló con los cananeos. Entonces, joven, señorita, te estás mezclando con lo mundano, te estás mezclando con lo pecaminoso, te estás mezclando con aquello que a Dios no le agrada, le estás dando a todas esas cosas un lugar en tu corazón. Déjame decirte que estás siguiendo el mal ejemplo de Esaú, y eso es única y exclusivamente te va a traer problemas. Ahora, fíjate bien, Esaú menospreció la bendición de Dios, luego no hizo caso a las órdenes de Dios. Pero en el capítulo 27 nos dice la Biblia que llegó el día en que Isaac tenía que bendecir a Esaú. Es posible que Isaac no sabía que Esaú había vendido su primogenitura, pero Isaac quería bendecirlo. Ahora, el asunto está en que Jacob terminó engañando a su padre Isaac para quedarse con la bendición de Esaú. Y como eran hermanos gemelos, vino Jacob y se puso pieles de animales peludos en su cuerpo, y como Isaac para ese momento era ciego, llegó Jacob disfrazado de Esaú y se hizo pasar por él. Y como Isaac era ciego, Isaac creyó que era Esaú el que estaba frente a él. E Isaac terminó dándole a Jacob la bendición de Esaú. Luego que Jacob recibe la bendición, Jacob se va. Pero en el momento que Jacob se va, Esaú regresa. Esaú llega en ese momento. Y viene Esaú y quiere pedirle a Isaac la bendición que él vendió, la bendición que él menospreció. Ahora, vamos a leer rápidamente allí capítulo 27, del versículo 32 al versículo 36. Entonces, recuerda, Jacob se hizo pasar por Esaú. Luego Jacob se fue y llega Esaú. Cuando llega Esaú, él llega diciendo que él es Esaú. Pero su padre Isaac no entiende lo que está pasando, porque él dice, yo acabo de ver a Esaú y ya le di la bendición. Entonces, versículo 34, desde el 33.
Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, porque ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado bendición para mí? Fíjate bien, Esaú comenzó menospreciando la bendición. Pero ahora que tiene la oportunidad de recibirla, la perdió. Y ahora viene Esaú y se da cuenta del tremendo error que cometió. Ahora que perdió la bendición, es que por fin cae en cuenta el tremendo error que él ha cometido. Perdió la bendición, se quedó sin bendición. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que en ese momento Esaú clamó con amargura, incluso hasta lloró, cuando se dio cuenta que realmente había perdido la oportunidad de ser bendecido por Dios. Escúchame bien. Hay jóvenes que desprecian a Dios, que no tienen temor de Dios y simple y llanamente quieren hacer lo que les da la gana. ¿Y sabes qué? Dios no te va a obligar a obedecerle. ¿Sabes qué? Dios no te va a forzar a que tú le obedezcas. Dios te deja elegir, pero Dios te advierte que si tú eliges hacer lo bueno, vas a recibir su bendición y Él va a estar contigo. Pero si tú eliges lo malo, entonces lo único que vas a hacer es que Dios se ponga en tu contra, que Dios no te acompañe y que tú puedas ser alcanzado por las consecuencias de tus malas decisiones. Entonces la gente no quiere a Dios porque siente que no lo necesita, pero luego comienza a vivir lo difícil, lo duro de tener una vida que no es bendecida por Dios, de tener una vida donde Dios no te ayuda, donde Dios no está de tu parte. Entonces cuando sufren, cuando se llevan los golpes, cuando ven lo duro de una vida sin Dios, entonces ahí recapacitan y dicen: ojalá no hubiese cometido ese error, ojalá no hubiese tomado esa decisión, ojalá no hubiese tomado yo ese camino. Escúchame, joven, ten mucho cuidado si buscar de Dios o alejarte de Él. Las personas que se alejan de Dios, ciertamente por momentos tienen placeres y deleites, pero luego esos placeres y deleites los llevan a tremendos sufrimientos, a tremendos problemas que terminan marcando y dañando sus vidas permanentemente. Solo los que permanecen con el Señor realmente pueden disfrutar de una bendición abundante. Miren lo que la Biblia nos dice de Esaú en la carta de Hebreos, capítulo 12. Busquen allí en sus Biblias, Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leer del 15 al 17. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué tremendo esto. Fíjate, en Hebreos es una carta para cristianos. Es una carta para gente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que quiere tener una vida con Él. ¿Y qué dice el Señor? A los cristianos en la iglesia le dicen, tengan cuidado, que no haya alguien en la iglesia que sea como Esaú, que aunque es parte de nosotros y viene a la iglesia y es parte y comparte y participa, en su corazón menosprecia a Dios y no valora las bendiciones de Dios. El peligro de ser como Esaú es que vas a menospreciar la bendición de Dios. Y cuando por fin te das cuenta que la bendición de Dios es lo que vale, entonces, triste y lamentablemente, ya es muy tarde, ya la perdiste, ya la desechaste, y aunque llores y aunque te lamentes, no vas a poder tener la completa bendición de Dios en tu vida. Entonces, jóvenes, no seas un incrédulo, no seas un profano, no seas un menospreciador de las cosas de Dios. Realmente vivir para Dios desde la juventud es una tremenda bendición que te libera de muchos males, de muchos dolores, de muchos problemas. Y te lo puedo decir con toda la propiedad del mundo, porque hoy en día yo tengo 32 años, pero recibí a Cristo y comencé a seguirle teniendo 16 años. Y aunque no me la pasaba en fiestas, aunque no me la pasaba bebiendo, emborrachándome, buscando novias, teniendo problemas con mis padres, honestamente me dediqué a las cosas de Dios, aprendí a convertir a jóvenes cristianos en mis amigos, y no jóvenes que se decían cristianos, jóvenes que realmente querían vivir para Cristo. Y te digo una cosa, disfruté tremendamente mi juventud junto a Cristo Jesús. Y hoy ya como adulto, hoy ya como hombre casado, pues agradezco a Dios haber conocido sus caminos desde la juventud. Por eso te animo, sé sabio, no seas como Esaú. No menosprecies la bendición de Dios. Porque luego, cuando abras los ojos y te des cuenta del error de menospreciar la bendición de Dios, quizá va a ser muy tarde. Y aunque ruegues con lágrimas, no va a haber oportunidad de recuperar lo que perdiste. Valora a Dios en tu vida. De verdad, les amo muchísimo, les extraño demasiado y bueno, mi deseo para ustedes es que Dios les bendiga grande y poderosamente.